¿Servidores o celebridades? ¿Qué tal, amados hermanos? Dios me los bendiga. Es un gusto saludarles. Un cordial saludo para todas las personas que se toman su tiempo para poder verme, ya sea a través de Facebook o a través del YouTube. Les saluda su amigo y hermano Alex Xavier Reyes. Y estamos en tiempos donde en el mundo evangélico hay muchas personas pues que han perdido el enfoque y están tratando de darse a conocer ellos y no dar a conocer a Cristo. Y es que nosotros, como la palabra bien lo indica, tenemos que vivir en humildad al servicio de nuestro Señor Jesucristo, que en todo caso fue Él quien se entregó a una muerte y muerte de cruz, no teniendo ningún pecado, para darnos salvación, vida eterna y reconciliación para con Dios el Padre. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo 138, versículo 6? Porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, tomando a bien para nuestra vida este consejo, es una exhortación para llamarnos a la humildad, para vivir eh, humildes en nuestra vida aquí en la tierra, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en el trabajo, vivir con humildad y no con soberbia, con arrogancia o con altivez. Y hay varios hermanos que hoy ya no les gusta el título de siervo, se sienten menos, se sienten menos. Y el Señor Jesucristo, me gusta que el mismo Señor Jesucristo a los discípulos, en su palabra en Lucas capítulo 17, verso 10, viene y les refiere las siguientes palabras. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, somos siervos inútiles, siempre y cuando hagamos lo que nos compete hacer, porque si no está haciendo nada, imagínense. Entonces, hoy en día vivimos en tiempos donde hay muchos hermanitos que ya no se conforman que les digan siervos, ya no quieren ser conocidos como siervos de Dios, sino que se autodenominan apóstoles, profetas. Hay otros un tanto más atrevidos que se ponen nombres exóticos. Lo digo porque ahí en las redes sociales pues se ve de todo y hay unos que se hacen llamar querubín fulano de tal o serafín fulano de tal. Otros se ponen el arcángel fulano de tal. Entonces estamos viviendo tiempos donde el hombre quiere engrandecerse a él mismo con títulos que no le corresponden, pues. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Porque aquí lo que yo piense, lo que yo opine, o lo que usted piense o opina, eso sale sobrando, hermano. Aquí lo que prevalece es la verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1? En palabras del apóstol Pablo. Oiga, muy bien, es uno de los versículos favoritos míos. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué bonita palabra. Y para ponerlos en contexto, yo quiero decirle que el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Corinto y estaba hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y la verdad que Pablo en los capítulos anteriores viene y les hace saber a los hermanos de la iglesia, a la iglesia de Corinto, que ellos pues están siendo dominados por la carne. Ellos, hay división entre ellos y había un problema que venían arrastrando quizás desde antes de llegar a la iglesia, porque si por algo se identificaban estas personas de Corinto, es que ellos tenían admiración por los filósofos, por ver quién era más elocuente, quién tenía mejor oratoria, erudición, y esto era causa de admiración entre los corintios. Entonces, una vez saliendo de ese mundo, por así decirlo, y entrando a la iglesia, estas personas venían arrastrando todas esas costumbres. ¿Y qué decían ya dentro de la iglesia? Porque ellos escuchaban predicar a Pablo, a Pedro, a Apolos, y entonces ellos venían y tenían su predicador de afinidad. Y entonces había división, porque un grupo decía, yo soy de Pablo, otro grupo decía, yo soy de Cefas o de Pedro, y otro decía, no, yo soy de Apolos. Entonces había una clara división.
dentro de los hermanos de Corinto. Y Pablo viene, entonces les hace una exhortación, donde les dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos servidores de Cristo, somos colaboradores, porque yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo da Dios y es ahí donde hay muchas personas que se frustran, llegan a la frustración donde dicen yo predico, yo predico, yo predico, pero nadie se convierte a Cristo. Hermano, si tú te identificas con esas palabras, sigue perseverando, porque no es a ti que te compete cambiar el corazón del hombre, es Dios quien cambia el corazón, la mente, la vida del hombre a través del Espíritu Santo. Tu responsabilidad es seguir predicando la palabra. Y Dios en su inmensa misericordia, pues Él va a ir añadiendo las personas que han de ser salvas a su rebaño. Entonces, dentro de ese contexto, el apóstol Pablo es que viene y dice, téngannos por servidores de Cristo y por administradores de los misterios de Dios, porque ellos están conscientes de su posición. Ellos quieren que los conozcan por humildes servidores, no por celebridades del Evangelio, no por celebridades en ninguna manera. El apóstol Pablo a los Gálatas, me gusta este texto que dice, Gálatas capítulo 6, verso 14, dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo en ninguna manera andaba buscando ser el estandarte de cierto grupo de cristianos. Él siempre se encargaba de dar todo el mérito a quien corresponde, a Cristo, única y exclusivamente. Y hay otros textos que si usted tiene su Biblia, usted puede buscarlo. En Hechos, capítulo 14, verso 8 en adelante. Ahí pasó algo muy curioso. Allí se narra que está Pablo y Bernabé llegando a la ciudad de Listra. Entonces, ellos ven a un hombre que desde su nacimiento, pues el hombre está impedido, está en una silla de ruedas prácticamente. Pero Dios en su inmensa misericordia, a través del apóstol Pablo, viene y le permite hacer el milagro de sanidad en este varón. Aquel varón se levanta, da brinco, está emocionado, la verdad. Entonces, hay algo curioso, vea, que las personas que estaban de testigos, al ver que el apóstol Pablo, pues Dios lo había usado para hacer este milagro, bueno, ellos no entendían nada de eso, ¿verdad? Que era Dios que le permitía, porque ellos eran paganos, no conocían la escritura. Pero ellos se dejaron deslumbrar por lo que habían visto. Entonces, inmediatamente dijeron, son dioses en semejanza de hombre. Y a Bernabé le pusieron Júpiter y al apóstol Pablo lo nombraron Mercurio, porque él era el que llevaba la palabra. Entonces había algarabía en la ciudad de Listra y mandaron a traer los toros, las guirnaldas, iban a celebrar porque tenían unos dioses allí. Entonces, ¿qué hicieron Bernabé y Pablo? Ellos no sacaron pecho diciendo alábennos, dennos gloria a nosotros. Por supuesto que no, sino que ellos rasgaron sus vestidos. Y cuando dice rasgar, esta es una señal de indignación. Y vienen y les dicen ellos en el versículo 15, no, señores, si nosotros somos hombres normales igual que ustedes y lo único que buscamos al predicar la palabra y al hacer todo esto con los milagros es que ustedes se conviertan al Dios vivo, al único Dios verdadero, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es lo que buscamos. Vean la posición humilde del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no caminaba con aires de grandeza. Quería ser conocido como un humilde servidor. Como un humilde servidor. Esta misma posición o esta misma postura fue la que adoptó Juan el Bautista. Cuando leemos en San Juan capítulo 3, verso 30, que dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. A eso estamos llamados, a engrandecer el nombre de Dios, mientras nosotros nos hacemos más pequeños, más pequeños. ¿Y qué ejemplo nos da Jesucristo a través de su palabra? Vamos a tomar como ejemplo lo acontecido en Mateo capítulo 20, versos 20 al 28.
Aquí vemos en esta escena a Jacobo y a Juan y a su madre también, que vienen ante el Señor Jesucristo. La madre de estos dos discípulos se postra delante de Jesús y viene y le hace una petición, le dice que en su reino, que eh, el uno y el otro se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Quizás la madre fue persuadida, supongo yo, no sé, por los hijos para hacerle esta petición a Jesucristo. Aquí vemos el deseo que tenían estos hermanos, era un deseo de supremacía, porque al querer ocupar el lado derecho y el lado izquierdo del Señor Jesucristo, eran lugares importantes, donde iban a ser considerados hombres de renombre, hombres de los cuales la gente iba a hablar de ellos. Y este, qué mal, ¿verdad? Porque andaban con el Hijo de Dios y andaban, como quien dice, tras la jugada, buscando engrandecerse ellos como hombre. Y Jesucristo, ¿qué les dice en esos textos? Viene y les pone un ejemplo, que los gobernadores buscaban siempre ansias de poder para poder gobernar a toda la gente, para poder gobernar al pueblo. Pero entre ellos no iba a ser así, porque no andaban ellos buscando ser gobernadores, tener ansias de poder, sino Jesús viene y les dice, señores, el que quiera ser el primero o el más grande, tiene que ser vuestro servidor. Mm, Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino que vino a servir. Y Jesús, pues, obviamente, él predicaba con sus palabras y con su ejemplo. Vemos esto en San Juan capítulo 13, verso 3 en adelante. Horas antes de reunirse con el Padre, Jesucristo va al aposento alto con los discípulos. Y estando con ellos, viene, toma un frasco con agua y una toalla y empieza uno por uno a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Imagínense que esta labor que Jesucristo estaba haciendo de lavar los pies de los discípulos, esa labor le correspondían a los esclavos, a los esclavos. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, el que estaba a horas de ser crucificado, él estaba dándole palabras de consuelo a sus discípulos. O sea, el que tenía que ser consolado estaba consolando a sus discípulos y no solamente los estaba consolando con palabras, sino que vino y les lavaba los pies. Y esto prácticamente tipifica o es un patrón dándonos Jesús el ejemplo que nosotros como cristianos tenemos que servir a otros. Tenemos que servir a otros. Una de las mayores críticas que Jesucristo le hizo a los fariseos, que los fariseos eran unos hipócritas de primera, es que ellos amaban salir a la calle, pararse en las esquinas y orar con voz alta, casi gritando. Pero ellos no lo hacían porque querían hablar con Dios, sino porque querían que los hombres admiraran su piedad y les dieran gloria, los alabaran. Esto es lo mismo que pasa hoy en día con muchos hermanitos. No que quieran orar en público, porque a veces hay muchos que ni oran ni en su casa, sino que les gustaría ser alabados, adulados por los hombres. Eso es lo que buscan mucho. Lamentablemente, la iglesia moderna está llena de hombres que en vez de engrandecer el nombre de Cristo, el nombre de Dios, buscan dar a conocer su nombre, buscan su propia gloria. No quieren dar a conocer a Cristo. Ellos hablan y hablan y hablan, pero hablan de sí mismos. En vez de exaltar a Dios, queremos exaltarnos a nosotros mismos. Esa es la gran desgracia del ser humano, que ha dejado de admirar y deleitarse en aquel que es digno de admiración, que es admirable y que es deleitoso. ¿Para qué? Para hacer de sí mismo, o sea, de nosotros mismos, unas criaturas débiles, imperfectas y pecadores,
objeto de adoración. Es una desgracia realmente. Nosotros sin Cristo no somos nada. Bueno, somos algo, somos pecadores, somos débiles e imperfectos. Pero ¿y cómo hay muchos que caminan eh, con aires de grandeza, queriendo ser algo y no son nada, la verdad? Queriendo ser algo y no son nada. El mensaje en las iglesias se ha distorsionado de una manera que da vergüenza realmente entrar a muchas iglesias hoy en día. El mensaje, en vez de ser cristocéntrico, o sea, centrado en la persona de Cristo, nuestro Salvador, porque así debe ser el mensaje, todo el mensaje cristocéntrico, centrado solamente en Cristo, ha pasado a ser un mensaje antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre, centrado en el hombre. Dios nos creó a nosotros y nos apartó de las tinieblas, de la condenación, para alabanza de su gloria, para alabar y engrandecer su santo nombre. Pero hay hermanitos hoy en día que se las tiran de celebridades, que se han encargado que las personas, los miembros de su iglesia, los conozcan más a ellos, en vez de conocer a Cristo, en vez de dar a conocer a Cristo a través de una predicación eficaz, una predicación con pasión, con amor. No, estos hombres de hoy en día, no todos, pero sí muchos, están preocupados por darse a conocer, que conozcan mi nombre, soy fulanito de tal. Yo soy el pastor tal, el predicador tal, el ministro de alabanza tal. Es una pena, la verdad. Es una pena, la verdad. Y estas personas, todas estas personas que se las tiran de celebridades, lamentablemente, no solamente se han extraviado ellos como creyentes, sino que le han robado la verdadera identidad a la iglesia. Y aún hasta sus templos. Porque hoy en día hay muchos templos que parecen discotecas, con luces, con humo y un montón de cosas. Parecen discotecas, por eso hay mucha juventud más que todo, que se siente cómoda en la iglesia. ¿Por qué? Porque es como estar en el mundo. Es casi lo mismo. La música, los ritmos, el humo, las luces, es como estar en una discoteca. Pero ustedes dirán, hermano, pero la gente está llegando a la iglesia. Sí, muchos están llegando a la iglesia, pero no están llegando a Cristo. Y la verdad que la misión y el objetivo no se trata de llenar las iglesias de personas. Se trata de llenar a las personas con la palabra de Dios. Allá afuera, muchas personas están muriendo sin Cristo. Están muriendo en sus pecados. ¿Por qué? Porque hay muchas personas altivas que creen que son celebridades, que están eclipsando el verdadero evangelio, la doctrina apostólica. ¿Por qué? Por querer engrandecer su nombre, por querer darse a conocer ellos. Y no tiene que ser así. Nuestro objetivo final, o nuestra meta en todo caso, no es ganar la admiración de los hombres, no es buscar la adulación de los mismos, no es buscar el aplauso. Como dice el pastor Sugel Michelén, cuando te aplaudan, encárgate que cuando ese aplauso llegue a ti, mandarlo para arriba, porque todo lo que hacemos es para gloria y honra de nuestro Dios. Y nuestro objetivo, en todo caso, nuestro objetivo final debe ser que nos conozcan por servidores de Cristo, no celebridades. Ese es el mensaje. Así que, amado hermano, que este mensaje sea de bendición para tu vida. Siempre buscamos exaltar el nombre de Cristo, hermano. Si sientes que no tienes el talento, el don dado por Dios para predicar verbalmente, tú puedes hacerlo con tu testimonio, con tu forma de pensar, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, de conducirte en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo. Con eso puedes predicar y exaltar el nombre de Cristo. Así que de mi parte es todo, pues que este mensaje sea de edificación para tu vida y pues si te ha gustado y te ha bendecido, pues puedes compartirlo a través de Facebook y de YouTube. Saludos, bendiciones para todos.